Desde hace milenios, los seres humanos vivimos en sociedad. Debido a esto, cada persona se ve obligada a interactuar con sus congéneres. Sin embargo, ha habido individuos que cortaron vínculos con los demás y se confinaron en ciertos lugares. En este video, te mostraré personas que por distintos motivos han vivido aislados del mundo, para que te quedes sin palabras al conocer las historias de esos seres humanos. El hombre que puedes ver ahora mismo en tu pantalla se llamaba Brendan Grimshaw. En el año 1962, este sujeto utilizó todos sus ahorros para adquirir una isla desierta ubicada al norte de Madagascar. Por si te lo preguntas, el hombre tuvo que gastar alrededor de $13,000 para poder tener la posesión completa del territorio en cuestión. Con la ayuda de un amigo, intentó hacer de la isla un lugar cómodo y habitable. Ambos plantaron cientos de árboles y construyeron varios senderos naturales. Luego de dejarla en condiciones, Grimshaw y su amigo tomaron la decisión de quedarse a vivir allí para poder subsistir. Transformaron a la isla en un pequeño parque nacional. Para eso, trajeron y criaron decenas de tortugas gigantes. Además, se encargaron de construir un pequeño restaurante. Una vez que todo estuvo listo, empezaron a llamar la atención de los turistas, los cuales debían pagar $20 para pasar un día en la isla. Grimshaw y su amigo hicieron esto durante 40 años. Lamentablemente, el primero de ellos falleció en 2012 a causa de un infarto. A pesar de la muerte de Brendan, la isla siguió funcionando como atracción. Además, recibió protección por parte del gobierno de Madagascar. Subámonos a la máquina del tiempo y viajemos hasta el año 1854. En ese entonces, un sujeto llamado Thomas Bell se trasladó desde Reino Unido hasta Nueva Zelanda. Allí conoció a una mujer llamada Frederica, a la cual convirtió en su esposa. Luego de contraer matrimonio, ambos fueron convencidos de viajar a la isla neozelandesa de Sunday. Según les dijeron, este territorio era muy fértil y adecuado para la agricultura. La pareja se trasladó a la isla en barco. Cuando llegaron allí, se dieron cuenta de que habían sido engañados, pues el terreno de ese lugar era demasiado pobre como para soportar cualquier clase de cultivo. Los dos esperaron a que un navío volviera a buscarlos, pero eso jamás sucedió. Thomas y Frederica tuvieron que sobrevivir por años con lo poco que había en la isla. No obstante, todo cambió luego de la inesperada llegada de un navío. Bell se embarcó en un viaje y volvió pocos días después con suministros y algunos trabajadores. Junto a ellos, el sujeto empezó a cultivar plantas. En pocos meses, Bell convirtió esa isla en un negocio de cultivo y venta de distintos productos comestibles. Robinson Crusoe es uno de los personajes más célebres de la literatura inglesa. Su historia se centra en las vivencias que tuvo al llegar a una isla remota y desierta. A pesar de que se trata de un personaje ficticio, debes saber que tiene su contraparte en la vida real. La misma es encarnada por un sujeto llamado Mauro Morandi. En 1989, este individuo decidió dejar su vida para mudarse a una isla italiana conocida como Budeli. La razón por la que lo hizo fue para estar en pleno contacto con la naturaleza. A partir de allí, pasaron 32 años en los que Morandi sobrevivió con lo que le ofrecía la isla y el mar que la rodeaba. Lamentablemente, este hombre tuvo que abandonar el territorio en el año 2021. Según se pudo averiguar, un banquero compró Budeli en $3 millones y necesitaba que Morandi se fuera para poder construir un resort vacacional en la misma. En junio del año 1965, 6 jóvenes oriundos de Tonga decidieron ir a pescar. Para eso, utilizaron una barca con la cual navegaron varios kilómetros. Al llegar a una isla, se bajaron del bote y disfrutaron de un día de pesca. Sin embargo, todo cambió cuando llegó la noche. En ese momento, el tiempo se descompuso y una violenta tormenta cayó sobre la isla. La misma fue tan poderosa que destrozó la barca de los jóvenes. A partir de allí, los 6 muchachos pasaron 15 meses atrapados en aquel pedazo de tierra. Durante ese tiempo, sobrevivieron a base de voluntad y trabajo en equipo. Afortunadamente, fueron rescatados el 11 de septiembre del año siguiente. Ese día, un barco pesquero australiano pasó cerca de la isla. Su capitán, Peter Warner, notó la presencia de los 6 jóvenes y decidió subirlos a su nave. Finalmente, los trasladó a su ciudad natal en Tonga. Sin lugar a dudas, la selva amazónica es una de las regiones naturales más fascinantes del planeta Tierra. Una de las razones se debe a la gran cantidad de flora y fauna que posee. Por otro lado, el Amazonas llama la atención de muchas personas por ser el hogar del indígena del Hoyo. Se trata de un hombre de cabello largo que ha vivido más de 22 años en las profundidades de la mencionada selva sudamericana. A pesar de no tener compañeros, goza de una buena salud y se mantiene a través de la caza y el cultivo. Los miembros de una fundación brasileña dedicada a la protección indígena contactaron a este individuo y le preguntaron acerca de su situación. Gracias a eso, descubrieron que aquel hombre era parte de una tribu amazónica que se extinguió hace más de 2 décadas. Aunque no dijo la causa, se cree que el grupo desapareció luego de un feroz incendio.
Te presento ahora a Steven Callahan. Este hombre es un ingeniero naval que adoraba viajar por el océano. En 1982, zarpó desde las Islas Canarias en el Napoleón Solo, un barco que fabricó él mismo. Luego de un par de días de moverse por el océano Atlántico, se vio sorprendido por una tormenta. Esta provocó que la embarcación se agitara y golpeara contra algo que estaba debajo de la superficie del agua. De repente, Callahan empezó a sentir que su navío se hundía. Rápidamente, arrojó un bote hinchable al océano y se subió en él. Antes de que su barco se sumergiera en el agua, tomó comida, un fusil submarino y una pistola de bengalas. Luego de eso, el sujeto estuvo 76 días a la deriva. En ese periodo, tuvo que enfrentarse a la inanición, la deshidratación y el acecho de los tiburones. Por suerte, fue rescatado por un grupo de marineros antes de morir. En noviembre del año 2012, José Salvador Alvarenga Ayala zarpó desde un puerto de México con un barco pesquero. Junto a él estaba un marinero llamado Ezequiel Córdoba. Unos días después de salir, una tormenta alcanzó al barco y arruinó el motor del mismo. Debido a eso, el navío quedó a la deriva en el Océano Pacífico. Mientras esperaban a ser rescatados, los dos sujetos tuvieron que subsistir con una dieta de carne de tiburón y agua de lluvia. Por desgracia, Córdoba no soportó esto y acabó muriendo de hambre y sed. Cuando la carne de tiburón se acabó, Alvarenga Ayala se vio obligado a comerse el cuerpo de su difunto compañero. Aunque no lo creas, ese hombre estuvo más de un año viviendo en esas condiciones, hasta que fue rescatado muy cerca de las Islas Marshall. Otro sujeto que vivió un buen periodo de tiempo aislado del resto del mundo fue Pum Lin. Aunque no fue por decisión propia, este sujeto se vio obligado a permanecer mucho tiempo en las inmediaciones del Océano Atlántico Sur, y para hacer las cosas más complicadas, tuvo que estar encima de una balsa. El sujeto quedó inmerso en aquella situación, luego de que el barco en el que trabajaba fuera destruido por un torpedo submarino. Antes de que la muerte lo alcanzara, se puso un chaleco salvavidas y se arrojó al agua. Luego nadó hasta encontrarse con la ya nombrada balsa de madera. Una vez en ella, se tomó su tiempo para fabricar algo que le sirviera de caña de pescar. Haciendo uso del mismo, pudo sobrevivir por 133 días. Después de que ese tiempo transcurriera, llegó a la costa de Brasil y fue rescatado por algunos pescadores. Si retrocedemos hasta el período Edo de la historia japonesa, podremos toparnos con un hombre llamado Oguri Hukichi. En 1813, este capitán zarpó desde la costa nipona con un barco carguero. Mientras navegaba por el Océano Pacífico, una tormenta se desató repentinamente. Como consecuencia, el mástil del navío fue dañado y la tripulación quedó a la deriva. La situación empeoró cuando la comida se agotó a los pocos días. Con el correr de las semanas, los marineros del barco fueron enfermando y muriendo. Al final, solo había quedado Hukichi. Después de varios meses de estar a la deriva, el barco encalló en la costa de California. Allí fue descubierto por unos pescadores, los cuales lo rescataron. Una vez que el hombre se recuperó, volvió a su Japón natal. Después de haber visto las historias de estas personas, ¿te atreverías a vivir aislado del resto del mundo? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.